Sí, buenos días a todos y todas. En primer lugar, agradezco la organización de esta jornada a la doctora Marie-Thérèse Lager, a la moderadora Marcela Bracio, las Paul y a todos los participantes. Y un agradecimiento a la profesora Silvia Álvarez, con quien hemos compartido departamento en la universidad, por haber organizado este encuentro, el primer encuentro de investigadores de la costa ecuatoriana en Europa, que fue de alguna forma premonitora en Barcelona de un interés escaso entonces y ahora creciente en los estudios de la costa ecuatoriana y que, bueno, por lo que veo en esta sesión de hoy, se está haciendo muy evidente. A principios de los años 90, la etnología de los pueblos indígenas se despertaba del letargo colonial, como despertaban los propios indígenas del embate colonial y la ventriloquía que tan sabiamente había descrito el profesor Andrés Guerrero. La etnología sáchila se había nutrido del conocimiento académico de algunos autores clásicos de distintas tradiciones del norte y también del Ecuador, como, bueno, fíjate, Alfredo Costales, Rafael Santiana, más tarde Guillermo Robalino, algunas referencias del ámbito de la sociología, la arqueología, la geografía, la etnobotánica y la exploración fotográfica. La etnología indígena del último tercio del siglo XX seguía pensando en grupos étnicos como unidades cerradas y autocontenidas, y el estallido etnicitario, teórico y social de los años 80 acució esta mirada. Sin embargo, los trabajos históricos contribuyeron a demostrar que no solo ahora con la globalización los grupos étnicos mantenían redes de relaciones con el exterior global, sino que ya lo habían hecho en el pasado, contribución clave en el caso de los pueblos de la Amazonía y en nuestro caso también de la costa en el caso Sáchila. Mi propio trabajo de campo fue un encuentro de confluencias que desembocó en un libro de título explícito, En el cruce de caminos. Mientras algunas familias Sáchila cazaban, recolectaban y sembraban, siguiendo los consejos de sus ancianos, y practicaban rituales chamánicos en extinción, algunos de ellos ahora revitalizados, otras, otras familias iniciaban una senda de apertura hacia una quimera global que la historia ha demostrado que ya les identificaba tiempos atrás. 30 años después, algunos proyectos abortados, otros exitosos, y de largo alcance, algunas ilusiones y nuevas esperanzas les sitúan en un presente colectivo nodal. Me es absolutamente imposible sintetizar en el espacio de 20 minutos, piense quizás ya ahora, um, más de 30 años de teoría antropológica, estudios amerindios, historia sociopolítica del Ecuador y de evolución de una sociedad pequeña y diversa como la Sáchila. Me concentraré por ello en algunos aspectos, a mi entender, relevantes para sus protagonistas. Y vaya por delante mi profundo agradecimiento a todas y cada una de las personas Sáchila, hombres, jóvenes, pequeños, ancianos y otros que ya se han ido, que he tenido la suerte de conocer a todos durante todos estos años de relación, particularmente en la comuna de Cóngoma, en menor medida Naranjos, Chihuilpe y algo en Buga. Empecé a trabajar con el grupo indígena Sáchila de la costa del Ecuador en el año 1991. Una sociedad que hasta aquel momento no había sido objeto especial de atención por parte del Estado, ni de las organizaciones no gubernamentales, y muy poco de la ciencia. La misión católica, desde la ciudad, a través de las hermanas Lauritas, se encargaba de la formación de maestros bilingües, y excepto en la comuna de Chihuilpe y en Búa, no había iglesias ni curas católicos. En los años 50 y 60, y en la comuna de Cóngoma había estado presente la misión evangelista del Instituto Lingüístico de Verano. Habían formado algunos jóvenes en la traducción de la Biblia al sáfiqui. La esposa del misionero lingüista era enfermera y les curaba sin coste, además de haber llevado la electricidad a la comuna de Cóngoma. Es decir, algunos aprendieron a leer y escribir en su lengua, otros pudieron curarse. La comuna obtuvo la electricidad y esto era importante para ellos. En general, estaban agradecidos.
También lo estaban en Búa con el pastor colombiano Abdón Villarreal, quien previo aprendizaje del sáfiqui contribuyó a cierto bienestar con su presencia en aquella comuna. El chamán, Puné en sáfiqui, contribuyó a cierto bienestar, perdón, se había convertido, había abandonado las prácticas curativas con los espíritus y lo hacía solo con fitoterapia. Aunque otros chamanes se mantuvieron fieles a la tradición y siguen ahora curando con su conocimiento en permanente adaptación. En aquel momento no habían experimentado ningún programa de cooperación turístico o científico, excepto las ayudas puntuales de la Iglesia Católica enviadas por el señor obispo y de los evangelistas, así como algún que otro intento frustrado, fruto de relaciones personales, la mayoría sin culminar. El Estado seguía muy lejos. El turismo nacional era incipiente y el interés internacional por las sociedades indígenas era continuidad del exotismo que había motivado a exploradores y científicos occidentales ya en el siglo XIX, fascinados por las altas civilizaciones andinas o por el salvaje amazónico. Santo Domingo podía ser una alternativa sencilla, barata y más cercana, pero a falta de referentes reales, la ciudad se afanaba a patrimonializar algunos atributos colorados, como todavía se denominaban entonces a los Áchila, materializados en logos de hoteles, de peluquerías, de radios, y la figura infantilizada del indio colorado llenaba plazas y carteles publicitarios de bancos o campañas contra la pobreza. Aquello ocurría lejos de las comunas, cada vez con menos atractivos étnicos para los turistas. Un bosque tropical degradado, un río que ya empezaba a estar contaminado y lo sigue estando, sin artesanía comercializable y una imagen externa limitada a la chumbilina, tunán, la falda femenina, y el color rojo de los cabellos de algunos hombres. Había, sí, un museo Sáchila en Chihuilpe, la comuna más cercana al centro poblado, al que acudían algunos grupos escasos de turistas y escuelas con objetos confeccionados para la exposición e intentos incipientes de construir cabañas para turistas, por aquel entonces todavía no culminadas, mientras los touroperadores emergían en Quito con destino a los mercados andinos auténticos, entre comillas, y la inexplorada, nuevamente, entre comillas, selva amazónica. Hoy existen proyectos turísticos en la mayoría de las comunas, gestionados por grupos de familias, algunos por alguna ONG, pero no cuentan con llegadas masivas de visitantes. Aquellos años 90 vivían el boom del denominado proyectismo, bien definido por Víctor Bretón en su análisis de las políticas de desarrollo en Ecuador. De las y los antropólogos se esperaba que llegaran a las comunidades indígenas con un proyecto bajo el brazo, el retorno de la excelente recepción de que éramos objeto. Los Áchila, y lo entendí bien después, no disponían de ningún proyecto de cooperación en un momento en que cada comunidad indígena de los Andes o de la selva contaba con alguno, ya fuera de salud, de educación, de conservación o los denominados proyectos de desarrollo integral. La razón la expliqué en un texto de 1996 y nuevamente más recientemente en otro de 2018. Se instauró la necesidad cautiva de una proyección ideológica occidental de que los proyectos de cooperación tuvieran como beneficiaria toda la comunidad. A las comunidades indígenas se les suponía un espíritu comunitario idealizado en las comunas andinas y muy lejos del sistema organizativo de las tierras bajas, del que los Áchila eran partícipes. Hábitat disperso, organización, intercambio y reciprocidad basados en la familia extensa, el sistema político de la comunidad era una adaptación a la legislación ecuatoriana del año 1937, pero lejos de su lógica social. Si no existía contraparte comunitaria, no existían proyectos de desarrollo. Los Áchila, entonces, no tenían proyectos. Busqué bajo las piedras y sin éxito un proyecto con el que agradecer a la hospitalidad sáchila. No tenían una contraparte fuerte, me decían los eventuales socios.
No había tampoco grupos de mujeres organizados para implementar otro de los flamantes requisitos de las convocatorias, a saber, la perspectiva de género. Ya hablo de los años 90. Esta hubiera quedado cubierta, según los organismos benefactores del momento, con algún taller para mujeres. Ni siquiera esto era posible, no había una organización de mujeres. Este grupo no era financiable según los requerimientos de los organismos financiadores. Sarah Radcliffe y Andrea Pequeño han explicado en un pertinente texto las razones de la doble exclusión de las mujeres indígenas en el caso Sáchila. Han pasado 30 años. Entre tanto, ha habido algunas intervenciones gubernamentales, no gubernamentales, nacionales o internacionales, religiosas o laicas, científicas, muy levemente políticas. Han pasado generaciones y muchos aspectos de la vida sáchila han cambiado. Por falta de tiempo, prescindiré del análisis de la penetración de las iglesias y de la cooperación en sus múltiples formas, a mi entender, poco eficientes hasta ahora, y me centraré en un proyecto consolidado que considero muy relevante y exitoso y daré cuenta de otro ahora en preparación. La ciencia, decía antes, solo había producido algunos informes antropológicos hasta mediados del siglo XX. De forma incisiva, había penetrado a través de los estudios lingüísticos. Por un lado, el mencionado ILB, desde Cóngoma, había formado a jóvenes en la traducción de la Biblia y ya disponían de diccionario, gramática y algunos cuadernos como los de primeros auxilios, publicados en Sáfiqui. Por otro lado, el Banco Central del Ecuador había dedicado un departamento a través del programa de lenguas vernáculas a la recopilación de algunas tradiciones y a la traducción de mitos al castellano, con la ayuda de algunos de estos mismos jóvenes ahora remunerados. En este marco surge el proyecto Tsáfiqui, un proyecto modélico de documentación de lenguas amenazadas, archivos de datos sobre la cultura y la lengua, teniendo en cuenta la diversidad de hablas, con muy poca interferencia no autóctona. Este proyecto, además, potencia la capacidad de decisión sobre los temas a tratar y campos a preservar. Bajo los auspicios del Max Planck Institute de Nijmegen, el proyecto Tsáfiqui fue impulsado por la lingüista Connie Dickinson y llevado a cabo por Pikitsa, un grupo de 16 investigadores, fundado en la comuna de Cóngoma bajo el liderazgo de Alfonso Aguavil. Dickinson, a quien tuve la suerte de conocer en el campo donde coincidimos desde el año 1994, empezó formando a Aguavil y otros jóvenes en la transcripción y traducción con los métodos más rigurosos de la lingüística. Estos colaboradores dedicaron muchas horas a esta formación y a la reflexión sobre la estructura de la lengua con el fin de ayudar a su conocimiento, partiendo de mitos y sobre todo de textos recopilados por ellos mismos. Simultáneamente al análisis que dio lugar a un conocimiento muy riguroso del Sáfiqui, el proyecto inició la elaboración de un diccionario digital que actualmente dispone de millares de registros con enlaces a su pronunciación, imágenes y textos completos. Con el tiempo se inició la documentación de su cultura y el proyecto pasó a filmar tanto el proceso de elaboración de un canasto como largas entrevistas sobre conceptos complejos como los referentes a la noción de persona. En todos los casos, las entrevistas las realizaron los mismos Sáchila. También se impartió un taller de métodos de investigación antropológica. Esta fue mi pequeña contribución, que algunos Sáchila, a los que podemos considerar auténticos lingüistas antropólogos, supieron aplicar con gran agudeza. Además, ahora hay jóvenes formados en comunicación y pueden encargarse de la fotografía, la grabación de vídeo, las aplicaciones de informática y el diseño. No por ello es un proyecto comunitario, sin embargo. Actualmente, gracias a su éxito, otros grupos de la Amazonía han solicitado proyectos similares para sus lenguas a Dickinson. Es, con toda regla, un proyecto aplicado y de investigación colaborativo que debemos saludar. Una de las consecuencias inevitables de más de 30 años de análisis y reflexión sobre la lengua y la cultura es sin duda la patrimonialización, en su doble sentido.
los elementos de la cultura, desde útiles de caza, instrumentos musicales o hábitos alimentarios, hasta sonidos, relaciones con no humanos, saludos, etcétera, son objetivados, devienen objeto de reflexión y son valorizados. Esta constatación nos animó a otro pequeño proyecto, ahora en curso, que incide precisamente en este aspecto. Cuando preguntábamos 30 años atrás a ancianos Sáchila por su historia, fácilmente nos remitían a aquellas facetas relevantes de su pasado: los tiempos míticos, las epidemias, el eclipse, las grandes inundaciones, el rol ambivalente de los blancos y de los padres, de los curas, la última migración desde Cocaniguas, la formación de las comunas, el tiempo de las celebradas expediciones de caza ya desaparecidas, cuando los chamanes eran poderosos y sabían curar sus males. Cuando preguntamos ahora a jóvenes Sáchila, apenas conocen aquellos detalles. Quizá por eso, el proyecto de creación del Museo Virtual Sáchila puede tener buena acogida. De él hablaremos en lo que sigue. Este proyecto surge de la convicción que todo pueblo tiene derecho a incorporar en su patrimonio, aquellos objetos, ya sean de la vida cotidiana o ritual, de su pasado, como reconocen las convenciones de Patrimonio Mundial Cultural y Natural y de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Surge también ante la evidencia que en el pasado, y de forma relevante a lo largo del siglo XX, de la primera mitad sobre todo, algunos antropólogos vinculados a museos etnográficos visitaron distintos asentamientos Sáchila y recolectaron algunos objetos materiales e imágenes fotográficas que ahora se encuentran en distintos museos de Europa y Estados Unidos. Paul Rivet, quien visitó la región entre 1901 y 1906 y cuyos objetos, imágenes y documentos se encuentran en los fondos del Museo de Quai Branly de París. Rafael Karsten, quien visitó entre los años 1916 y 1917 a las comunidades Sáchila y cuyos objetos, imágenes y documentos se encuentran en el Museo de las Culturas de Suecia en Göteborg. Y Von Hagen, quien visitó la comunidad la región Sáchila en 1936 y cuyos objetos e imágenes fotográficas se encuentran en el National Museum of American Indian de Washington. El retorno o repatriación de los objetos y las colecciones es un proceso complejo, tanto desde el punto de vista legal como material, y necesita de unas condiciones locales de alojamiento, mantenimiento y conservación que en ese momento el pueblo Sáchila no puede asumir. La gobernación Sáchila, sin embargo, considera que tiene el derecho y que obtener estos objetos sería de gran ayuda. Y en la petición para la consecución y en los permisos de estos objetos e imágenes, el mismo gobernador Sáchila señalaba la urgencia de poder disponer de ellos para beneficio de sus infantes y para que ellos aprendieran sobre su pasado y también para disponer de unos materiales para dignificar su existencia ante el mundo. Recuperar, pues, y poder recibir al exterior. Por ello, proyectamos reunir estos objetos de las colecciones mencionadas en un museo virtual que está reuniendo, es un proceso, en una página web, en este momento alojada en la Universidad Autónoma de Barcelona, con apoyo de la Agencia de Investigación Catalana y de un proyecto de la Universidad de Barcelona, y que en un futuro será albergado, también han dado su acuerdo, la Flaxo del Ecuador. Algunas instituciones concernidas ya han dado sus materiales, otras están pendientes de un convenio, pero nuestra intención, y voy acabando muy rápidamente porque se me acabó el tiempo, si no me equivoco, nuestra idea es que cuando se obtenga
este museo virtual. Los niños, y de hecho los maestros de escuela han ya mostrado su gran interés, puedan observar cómo vivían sus antepasados, pero pueden también observar que su pueblo es dinámico. Observen, por ejemplo, en estas imágenes, cómo la estética de las mujeres que llevaban largas faldas, de los hombres que llevaban un tipo de corte de cabello que ha evolucionado desde que este era Paul Rivet en 1916, más, por ejemplo, en 1936 su estética ya había evolucionado. Por todo ello, no me queda mucho tiempo para la conclusión, simplemente señalar que desde aquel principio, desde aquel primer momento en que llegué, en que era muy difícil realmente intentar ver cómo conectar este mundo global externo con una realidad interna diversa y compleja, se está definiendo, yo creo, con, digamos, con buenas perspectivas. Muchas gracias.